Lista. ¿En qué ayuda la ley de contrato de trabajo a los trabajadores? En esta clase vamos a hablar del orden público laboral y cómo pretende ayudar al trabajador. Pero, sepan que en realidad hay una dualidad. Te reconoce ciertos derechos, pero ciertas obligaciones. De hecho, en un contrato de alquiler, por ejemplo, no sé si alguno tuvo que pagar un alquiler en su vida. Lo que yo les pregunto es, ¿cuándo tienen que pagar el contrato de alquiler? ¿Alguno me podría responder? Del 1 al 10 de cada mes. Muy buena observación. O sea que pagás por anticipado. Del 1 al 10 pagás el contrato de alquiler del mes. Pero el derecho del trabajo en los artículos 128, 138, 255 bis reconocen lo opuesto. El trabajador trabaja un mes, 30 días, y después le pagan al cuarto día hábil mes vencido. Apa, ¿no era un trabajador un sujeto de preferente tutela constitucional? Otra cuestión media loca es que el empleador a veces debe mucha plata porque debe horas extra, porque debe diferencias de convenio, porque debe aportes y contribuciones, y en la práctica nunca va preso. Pero, si al trabajador le llegan a enganchar que robó 100 pesos de la caja registradora, puede ir preso. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchos que estudian en profundidad la ley de contrato de trabajo y dicen, che, ¿esto no tenía que garantizar ciertas desigualdades de la vida? Un concepto que repasamos en las últimas clases es esto de la hiposuficiencia. ¿Qué quiere decir? Que yo, trabajador, tengo que, con mi salario, que es un crédito alimentario, mantenerme, mantener a mis hijos, a mi familia, pagar el alquiler, la tarjeta de crédito, el colegio, la comida, etcétera, etcétera. Y lo único que tengo es mi fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? Cedo lo que tenga que ceder. Entendiendo esa dificultad, el derecho del trabajo destruyó la aplicación de la teoría de los actos propios. ¿Alguno recuerda la teoría de los actos propios que estudiaron en contratos, por ejemplo? La teoría de los actos propios, veo que hay muchas dudas, tiene que ver con que uno no puede alegar su propia torpeza. O sea, imagínense, y esto les va a pasar en la práctica, que va a venir un empleador y va a decir, yo lo contraté a Juan de manera no registrada, pero porque Juan me pidió estar así. Él quería estar de forma no registrada. Él manifestó su voluntad de querer estar de forma no registrada. Él alegó, por sus actos propios, que él quería esto. Pero para ponerle límite a la autonomía, a la voluntad, se crea esta disciplina y se crea el concepto que vamos a repasar hoy, que es orden público. No me malinterpreten, porque el orden público existe en todo el derecho. En derecho civil también existe el orden público. Hay normas que no se pueden desplazar con la voluntad de las partes. Si yo celebro un contrato de esclavitud, ese contrato es nulo, es ilícito, es contrario a la moral, las buenas costumbres, la ley, la Constitución Nacional, las libertades, los derechos y garantías básicos de cualquier ciudadano. No produce efectos. ¿Por qué? Porque vulnera el orden público general. En esta disciplina vamos a ver que el orden público tiene características singulares, distintas, porque es un conjunto de normas que establecen un piso mínimo, pero, este piso mínimo puede ser superado. Por ejemplo, el piso mínimo puede decir, como mínimo vas a tener 14 días de vacaciones, pero si el empleador te quiere dar 30, está todo bien, se puede hacer. No es válido un acuerdo por debajo del orden público, pero sí por encima. Por ejemplo, vos sos un vendedor que se aplica a comercio, el convenio colectivo dice que tenés que ganar 1.200.000, pero si sos un gran vendedor, vos podés negociar y decir, che, yo voy a cobrar comisiones. Y si vendo mucho,
pagame en porcentaje. Y de repente ese trabajador termina ganando 3, 4 millones. ¿Eso es legal? Sí. Porque el orden público establece un piso para abajo, pero para arriba se puede pactar. ¿Se entiende? Recuerden la diferencia. Hay normas que son disponibles para las partes y hay normas que son indisponibles. Y cuando hablamos de orden público estamos hablando de eso. Estamos hablando de un límite a la autonomía de la voluntad. Vos, trabajador, no tenés la capacidad jurídica, ni aunque quieras, podés cambiar las reglas del juego. Eso es el orden público laboral. Y en la clase de hoy vamos a repasar ejemplos prácticos de cómo este orden público se aplica en la práctica. Y para eso vamos a repasar normativa de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Entendieron lo básico? Porque este concepto es el ABC del derecho al trabajo, que nace del principio protectorio, nace de entender que cuando sos un trabajador que solo tenés tu fuerza de trabajo, a veces tenés que ceder frente a las presiones del poder de negociación del empleador. Entonces, el legislador, ni tonto ni perezoso, dice, bueno, vamos a inventar algo para que no dependa de la voluntad de las partes. Porque si algo depende de la voluntad, es como que si la ley no estuviese escrita. ¿Se entiende? Si yo pongo una ley que dice que el trabajador puede pactar 14 días de vacaciones, en la realidad, ¿qué va a pasar? Va a venir el trabajador y va a decir, che, empleador, ¿te parece 14 días de vacaciones? Y el empleador va a decir, no. ¿Aceptaste trabajo por esta plata? O si no, busco a otro. Y a veces la realidad es muy fuerte, porque el empleador capaz puede elegir en una sociedad de miles y miles de desempleados a muchos trabajadores que tienen que llenar la heladera. Y sabe que esos trabajadores van a decir que sí. Entonces, la única forma de garantizar cierta dignidad para el trabajador es estableciendo pisos de orden público. Esa es la razón de ser del derecho al trabajo. Establecer pisos. Después para arriba, lo que quieras. Pero para abajo no se puede ni con la voluntad del trabajador. Esto es súper importante que entendamos de la fundamentación de por qué existe el orden público, qué es el orden público, que son discusiones que tienen más de cientos de años, pero que parece chiste, pero son re importantes en la actualidad. Porque la nueva ley de modernización que entró en vigencia el 6 de marzo del 2026 introduce conceptos que tienen que ver con la voluntad de las partes. Como que podés poner de acuerdo con las vacaciones, te podés poner de acuerdo en los términos del banco de horas, destruyendo el orden público. Y esto nos va a dar a nosotros, los que ejercemos el derecho, herramientas para ver si hay algo constitucional o inconstitucional, si está violando de alguna manera este principio protectorio. Entonces, es clave, digamos. Nosotros entonces nos vamos a ir a la Ley de Contrato de Trabajo. Este es el link que les pasé siempre, básicamente. Y vamos a ir repasando distintos conceptos. Por ejemplo, el artículo 7 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 7 que dice que las partes en ningún caso pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas por las normas legales. Normas legales en general. Recuerden la clase de fuentes. Cualquier tipo de norma legal. Convenciones colectivas de trabajo o laudo con fuerza de tales o que resulten contrarias a las mismas. Tales actos llevan aparejada la sanción prevista en el artículo 44 de esta ley. Entonces, ¿qué nos está diciendo el artículo 7? Que no se puede pactar algo peor que el orden público. Y las normas laborales son todas esencialmente de orden público. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. O sea que también el orden público se integra dentro del contrato de trabajo. Porque nosotros vimos que el contrato de trabajo puede ser informal. Yo te digo, che, ¿querés trabajar para mí? Sí, ok, ya está, se celebró el contrato de trabajo, existe. Pero, ¿cuántas vacaciones me corresponden? ¿Cómo lo sé? Acudimos a la ley. El orden público se integra en este contrato individual de trabajo. Y el artículo 7 dice que si yo llego a firmar algo
o si llego a tener un acuerdo por debajo del orden público, por ejemplo, los viene a ver un trabajador que dice, mira, yo acepté trabajar en este comercio y trabajo tiempo completo. Trabajo 48 horas semanales y acepté cobrar 400.000 pesos por mes. No. Ustedes ya saben que no lo puede hacer. No lo puede hacer. Artículo 7 y vamos a ir al artículo 13. ¿Qué pasa cuando hay una vulneración? Y ahora vamos a ir al 44. Artículo 13. Sustitución de las cláusulas nulas. Las cláusulas del contrato de trabajo que modifiquen en perjuicio del trabajador normas imperativas. Normas imperativas me refiero a normas de orden público que no son disponibles para las partes. Consideradas por leyes o convenciones colectivas de trabajo serán nulas y se considerarán sustituidas de pleno derecho por estas. Ese trabajador que celebró este contrato en un comercio cobrando la mitad de lo que corresponde legalmente, no es que es nulo el contrato. No, el contrato sigue siendo válido. Lo que es nulo es la cláusula que fija el salario, la remuneración. ¿Y qué pasa en los términos del 7, del 13 y el juego armónico del 44? Bueno, es nula esa cláusula y se reemplaza por el orden público. Que el orden público puede venir de muchos lados. Por ejemplo, del salario mínimo vital y móvil que establece el Estado Nacional, por ejemplo, de la escala salarial que fija un convenio colectivo determinado. Y esto, que lo estamos usando de ejemplo con el salario, se aplica para todo. Y te va a pasar en la vida real, si te dedicas al derecho del trabajo, que te va a venir alguien y te va a decir, a mí no me pagaban horas extras, pero yo las hacía. ¿Puedo reclamar? Mirá que yo sabía, hace 10 años que las hago y nunca reclamé. ¿Se aplica la teoría de los actos propios de no, él estaba de acuerdo en hacerlas? No. Se aplica al orden público. Se aplica el 7, el 13, el 44. Se reemplaza esa condición nula por violentar el orden público por la norma que se trata de desplazar. O sea que podés reclamar horas extra, vacaciones, cualquier derecho, porque no es disponible para las partes. No puede ser una defensa del empleador, el trabajador quería estar no registrado. No. Y esto se vincula mucho con uno de los principios que vimos en la clase pasada, que es el principio de irrenunciabilidad. Porque será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas de trabajo, ya sea el tiempo de celebración o de ejecución o el ejercicio de derechos provenientes de su extinción. Nosotros habíamos visto que en realidad, si lo comparamos con el texto antes del DNU, lo que habían hecho los legisladores de la ley llamada de modernización es eliminar la palabrita o los contratos individuales de trabajo. Y lo que estuvimos detallando son las distintas interpretaciones, el juego armónico del principio de irrenunciabilidad. Porque es nulo y sin valor todo acuerdo de partes. No hay duda que si este acuerdo reduce derechos de orden público, no hay duda que es nulo. La duda tiene que ver con qué pasa si se reducen derechos que están por encima del orden público, pero que integran el contrato de trabajo. El ejemplo que dimos la otra clase es las vacaciones, por ejemplo. Yo soy un súper programador y me planteé y dije, yo empiezo a trabajar con ustedes, pero desde el día 1 quiero 34 días de vacaciones. No quiero 14 desde el día 1, quiero 34. Y la empresa está de acuerdo y celebramos ese contrato. ¿Qué pasa si después yo firmo un acuerdo que dice de ahora en más voy a tener 14 días de vacaciones? ¿Es válido o no? De acuerdo al nuevo texto legal, se podría decir que es válido este acuerdo, porque está reduciendo derechos, pero por encima del orden público. Pero antes, del 6 de marzo del 2026, no había dudas que ese acuerdo era nulo y que yo tenía derecho a reclamar esos días de vacaciones. Repito, no está en duda
que no se puede pactar por debajo del orden público. Y no está en duda que ese orden público tiene origen legal, que puede ser la ley de contrato de trabajo, un estatuto profesional, por ejemplo, o un convenio colectivo. Eso no hay duda. No te pueden dar menos que eso. Lo que sí está en duda es qué pasa si yo firmé, por ejemplo, un contrato de trabajo, celebré un contrato de trabajo donde yo ganaba comisiones durante muchos, muchos años. Y esas comisiones se convirtieron en un derecho adquirido. Y yo, la verdad, cobro mucho más que lo que dice el convenio. Pueden del día a la mañana decirme, che, Juan, la verdad, la empresa está muy mal, necesito que firmes esto, de ahora más ya nos vas a ganar más en comisiones, vas a cobrar un fijo, como todos los demás. ¿De acuerdo al 12, es válido o es inválido? Repito, una cosa es la técnica del artículo 12 y otra cosa es el principio. Y esto, si me preguntan a mí, es tirar una moneda al aire y ver qué juez te toca. Porque el juez va a resolver esto en un caso en concreto de acuerdo a la prueba. Lo que no hay dudas es que de acuerdo al nuevo artículo 12 tenemos dos posibles interpretaciones. Y esto se discute hace décadas en el derecho del trabajo. Lo que no les tiene que dar dudas es que de acuerdo al 7, al 13, al 44, nunca por debajo del orden público laboral. ¿Se entendió esa sutil diferencia del juego armónico del 13, del 7 y todo eso? Aprovechen, pregunten, porque el 12 es complejo. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, perfecto. Yo tenía un PowerPoint que voy a tratar de buscar. Denme un segundo. Acá están viendo en pantalla distintos círculos, distintas fuentes de las obligaciones, de los derechos y los deberes de las partes. El círculo de adentro dice ley de contrato de trabajo. O sea que, por ejemplo, de acuerdo a la ley de contrato de trabajo, me corresponden 14 días de vacaciones y hagan de cuenta que el salario mínimo es de 100.000 por tiempo completo. Ok. Por encima de eso, tenemos el convenio colectivo de trabajo que debería superar el orden público. Entonces puede ser, por ejemplo, los trabajadores de propiedad horizontal, los que cuidan edificios, los administradores de los edificios, los que algunos llaman porteros, tienen más días de vacaciones que los de la ley de contrato de trabajo, porque son días hábiles los que le dan. Entonces eso está por encima. Y eso también es orden público. Pero por encima de eso se puede pactar el contrato de trabajo, porque el orden público admite todo esto. Entonces, este es el juego armónico. Y la pregunta es si subsiste o no la condición más beneficiosa, como estuvimos viendo la clase pasada. Ese es el debate. Si es un derecho adquirido o no. Estos derechos provenientes del contrato individual de trabajo. Durante muchos años, décadas, no había duda, porque el 12 decía que también es nulo lo que suprima derechos del contrato individual. Pero ahora, como le sacaron esto, lo que quieren hacer es perforar el orden público. Y no lo hicieron de casualidad, porque en el mismo momento establecieron una norma que es totalmente contraria al concepto de orden público. El artículo 104 bis que creó la 27, vamos a buscarlo, 104 bis, la 27802, la ley conocida de modernización que entró en vigencia hace poquito, agrega un artículo a la ley de contrato de trabajo y que dice que se puede agregar, escuchen, primer supuesto, por negociación colectiva, o sea, por convenio colectivo de trabajo, ya sea de rama, de región, de acuerdo de empresa, o mediante acuerdo individual, o, escuchen esto, decisión unilateral del empleador. O sea que tenemos tres supuestos. Algo que se puede incorporar por lo que sería negociación colectiva, lo que sería acuerdo individual o
decisión unilateral del empleador. ¿Y qué es lo que pueden incorporar? Por encima del salario básico, digamos, un pago que ellos lo llaman componente retributivo dinámico, adicional, transitorio, fijo o variable, y habla que puede considerarse para eso el mérito personal del trabajador como los aspectos propios de la organización. Esto podría ser un plus por productividad, etcétera, etcétera. Y que dichos componentes van a ser transitorios y variables y podrán ser realizados por las partes o decisión individual del empleador, con la frecuencia que ellas determinen, sin que pueda resultar la aplicación a su respecto de la continuidad tácita, la ultraactividad ni la costumbre, cualquiera fuera el tiempo transcurrido en su mantenimiento y aplicación. ¿Qué quiere decir esto tan complejo que acabamos de leer? A diferencia de lo que dice y decía, por ejemplo, que esto lo vamos a ver cuando veamos bien remuneración, el artículo 81, que desde más de hace 150 años es legal pagarle más a alguien cuando hay mayor eficacia, mayor laboriosidad, o por comisión, por presentismo. Todo eso siempre fue legal. La diferencia es que ahora este concepto del 104 bis, lo que dice el legislador es que la empresa te lo puede dar de forma unilateral y te lo puede sacar de forma unilateral. ¿Se entiende? Entonces, lo que nos preguntamos nosotros ¿es una norma de orden público esto? Porque dice que el empleador te lo puede dar y te lo puede sacar. Entonces, el legislador no está usando el orden público, porque dice podrá, no dice tiene que. En el juego del anterior artículo 12, si a vos te pagaban una comisión, un adicional por presentismo, un bono a fin de año, ese bono integraba el contrato individual de trabajo y ya después no te lo podían sacar. Era el famoso derecho adquirido. No, eso es un derecho adquirido, no se puede tocar. Con la nueva ley se rompe este sistema de orden público y se crean normas disponibles para las partes, que son contrarias a la naturaleza tuitiva del derecho laboral, que entiende que la voluntad del trabajador siempre está viciada. Está viciada por necesidad, simplemente por eso, por situación personal del trabajador que necesita la plata para pagar la tarjeta de crédito, el alquiler, etc. Y lo único que tiene es su fuerza de trabajo. Hay una hiposuficiencia, eso es lo que se llama. Entonces, ¿por qué modificaron el 12? Una de las razones, porque incorporaron este concepto dinámico, digamos, que el empleador te lo puede dar y te lo puede sacar. Hipotéticamente, podríamos llegar a analizar la constitucionalidad, que te lo saquen o no, pero para mí va a depender mucho del caso en concreto. Y les quiero contar por qué esto es tan malo para el trabajador con un ejemplo muy simple. Imagínense que ustedes trabajan por una empresa y ganan 2 millones de pesos. Y de repente, tu básico es de 1 millón. Y el otro millón te lo pagan en concepto de salario dinámico, en concepto de productividad de la empresa, de eficacia. Ese concepto, ese millón de pesos, te lo pueden sacar en cualquier momento, de forma unilateral, sin que yo pueda reclamar la diferencia. Entonces, ¿qué hace eso en la práctica? Va el trabajador a trabajar y de repente tiene que quedarse 100% callado, sumiso. Porque si se queja de cualquier cosa, le bajan el sueldo a la mitad y es legal. Si de repente, che, ¿te vas a tomar las vacaciones vos? No, mirá que la empresa no está para que te tomes vacaciones ahora. Si te las tomás, te pueden bajar el sueldo. Mejor no me las tomo. ¿Qué? ¿Vas a reclamar las horas extra vos? Mirá que si a los que no hacen las horas extras, no les pagamos el salario dinámico. ¿Qué, querés hacer un sindicato? ¿Querés ser delegado? Mirá que te podemos bajar el salario dinámico. El trabajador tiene una espada arriba que en cualquier momento le puede caer con el miedo de que le bajen el salario.
como el legislador sabía esto, puso en el artículo 12 que no te pueden sacar derechos adquiridos. Porque si no, eso es una herramienta de persuasión que impide que se aplique cualquier tipo de normativa. Porque te mete mucha presión. Pero el legislador de la ley de modernización, ignorando estos principios de orden público, de irrenunciabilidad, crea estas nuevas reglas de juego. Lo que nosotros vamos a analizar en el futuro es sobre la posible inconstitucionalidad de la naturaleza jurídica del 104. Porque como vamos a ver más adelante en clases donde analizamos la remuneración en los términos del convenio 95 artículo 1 de la OIT, no importa lo que el legislador diga que es, sino que lo que verdaderamente importa es la naturaleza jurídica del instituto. Esto lo dijo la Corte en fallos como Pérez Condisco. Porque no importa que vos le digas algo no remunerativo si es remunerativo. Entonces se va a discutir sobre la validez o no de este instituto, digamos. Pues es algo nuevo, tiene una semana. Y sepan que la justicia argentina tarda en declarar inconstitucional algo. En casos como Aquino tardaron 9 años. Que lo vamos a ver más adelante, digamos. ¿Alguna duda hasta ahora? Profe, Perdón, tengo una pregunta. Sí, pregunten. Del 104 bis, por ejemplo, ¿pueden reducirle el salario, por ejemplo, a una persona que se queja porque no tiene, por ejemplo, se quiere quejar de vacaciones por los días o algo? Se lo pueden bajar el salario, pero ¿cuánto sería más o menos? O sea, ¿hay un Mirá. máximo, mínimo? Primero que nada, todo esto es nuevo, digamos. En principio, el artículo 69 de la Ley de Contrato de Trabajo, que lo vamos a ver cuando veamos derechos y, derechos y obligaciones de las partes, dice que no puede aplicarse ninguna sanción disciplinaria que constituya una modificación del contrato de trabajo. Entonces, desde la teoría, no pueden castigarte sacándote parte del sueldo, digamos. Eso podría atacarse desde el punto de vista del 69, que se olvidaron de derogar, si es lo que querían hacer. Lo que yo te estoy diciendo es que durante mucho tiempo, lo que se dijo es que los derechos laborales, las condiciones del contrato de trabajo, no se podían pactar a la baja, porque eso afectaba al orden público y el principio de irrenunciabilidad del 12. Pero que ahora el legislador creó un nuevo concepto, un concepto transitorio, variable, que depende de aspectos propios de la organización. Entonces, si la empresa inventa un plus por encima del básico, estoy hablando de esto, no va a afectar al trabajador que cobra el salario mínimo. A veces le van a seguir pagando el salario mínimo. Pero al trabajador que puede ganar un poco más de plata, cuando le quieran aumentar, en el recibo de sueldo le va a figurar un ítem que va a decir salario dinámico. Y el día de mañana se lo van a poder sacar de forma unilateral. ¿Se entiende? Porque no hay continuidad tácita, no hay ultraactividad ni por los usos ni por la costumbre, no importa cuánto tiempo pasó. Esto depende de, no sé, de un bono de la empresa. Y durante años, esos bonos se podían reclamar, diciendo, hey, esto es un derecho adquirido. Yo hace 10 años trabajo en la empresa, todos los diciembres me pagan un adicional de 2 salarios y ahora no me lo quieren pagar. Yo hago juicio para reclamarlo. Y se ganaban esos juicios. ¿Por qué? Por el artículo 12, por los usos y costumbres, por el orden público, por los derechos adquiridos. Yo tenía que probar que lo venía cobrando hace mucho, ¿no? Que yo tenía derecho. Pero ahora, si te lo pagan en concepto de adicional dinámico, en teoría, de la letra de la ley, la empresa lo puede hacer. Me lo puede dar y me lo puede sacar. No eso hay es un lo que monto establecido. lo que le quería preguntar, ¿es totalmente discrecional de parte de los empleados? Una barbaridad. Porque Totalmente de antes acuerdo. de la ley de modernización no existía eso. Entonces ahora puede el empleador articular cualquier cuestión que le pagaba antes y transformarla en salario dinámico.
Exactamente. Los futuros aumentos, los empleadores que estudian la letra de la ley, van a empezar a inventar conceptos dinámicos. Exacto. Porque lo que te permite eso es bajar el sueldo. Ya vamos a ver que hay otros argumentos que vamos a ver en derechos y deberes de las partes. Uno es la facultad conocida como ius variandi del artículo 66, que también la modificaron, que tiene que ver con que, como se entiende que el contrato de trabajo es a tiempo indeterminado, el legislador le creó una facultad al empleador, que es modificar de forma unilateral el contrato de trabajo. Entonces, el artículo 66, viejo, y el nuevo, le permiten al empleador modificar condiciones del contrato individual de trabajo. Esto es impensado en el Código Civil. Imagínate, dos firman un acuerdo y uno de los dos puede modificar condiciones de forma unilateral. Una locura desde el punto de vista del Código Civil. Pero el derecho laboral, ni tonto ni perezoso, lo que hizo fue reconocer este derecho pero limitarlo. Decir, por ejemplo, que el límite va a ser la dignidad del trabajador, los derechos patrimoniales, la funcionalidad, y que no altere una condición esencial del contrato de trabajo. ¿Qué era una condición esencial? Por ejemplo, yo firmé un contrato de trabajo y trabajo en Capital, y de repente me quieren hacer trabajar en Santa Cruz. Bueno, ahí me estás modificando una condición esencial. Yo quería trabajar con vos en Capital Federal, no en Santa Cruz. Y antes, el 66, te daba el derecho a o considerarte despedido de reclamar indemnizaciones o hacer un juicio para restablecer las condiciones. Esto también fue modificado y ahora ya no tenés la opción de hacer juicio, solo te podés considerar despedido, y también limitaron los límites. En castellano le sacaron palabritas que antes estaban. Por ejemplo, antes tenía que ser razonable la alteración. Por ejemplo, mira, yo te mando a la sucursal de acá 2 cuadras, pero porque esta sucursal cerró. Pero ahora, en teoría, puede ser irrazonable la modificación. Digo en teoría. ¿Por qué en teoría? Porque esto es el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, que vamos a profundizar cuando veamos derechos y deberes de las partes. Pero digo en teoría porque el derecho no garantiza el ejercicio abusivo, irregular. Artículo 9, 10, 11 del Código Civil. Artículo 28 de la Constitución Nacional. El principio de razonabilidad que vimos la clase pasada de principios. Entonces, hay todo un juego armónico que estamos explorando a raíz de la nueva ley, pero lo que quiero evidenciar es que no usan el mismo lenguaje, porque lo que termina haciendo el legislador de esta ley es darle mucha poder a la negociación. Y en derecho del trabajo casi no existe la negociación. Obvio que si sos un gerente, una persona de sistemas que gana un montón, sí. Pero el 99% de la población, el 70% que gana menos del salario mínimo o menos de 1,5 millones, 1.200.000, creo que de acuerdo a las últimas encuestas, no negocia nada. ¿Acepta o no acepta? En eso se basa el contrato de trabajo, digamos. Esto también lo vamos a ver cuando veamos jornada. Pero hay un nuevo artículo que es el 197 bis, que crea este banco de horas. Repito, es un tema complejo, lo vamos a ver en profundidad. Pero lo que más indigna a todos los popes del derecho laboral, a todos los titulares de cátedra, a todos los que le dedicamos la vida a estudiar derecho laboral, es que el artículo 192 bis, que crea el banco de horas, dice que el empleador y el trabajador podrán acordar voluntariamente un régimen de banco de horas. No existe la voluntad de las partes acá, porque está viciada. No, a eso me refiero. O sea, ¿cómo funciona esto en la práctica? El banco de horas existe hace 150 años, pero antes, ¿qué se necesitaba?
un convenio colectivo, una necesidad operativa, tenés una mina que está a 400 kilómetros de la ciudad, entonces, bueno, el sindicato se pone de acuerdo con la empresa, crea un convenio y dice que va a haber un banco de horas que van a trabajar de X forma. Eso lo controla el Ministerio de Trabajo para garantizar la seguridad y higiene, la dignidad del trabajador. Y ahora de repente ya no hace falta un acuerdo, no hace falta nada, solo que el trabajador firme. No hace falta un acuerdo colectivo homologado, a eso me refiero. Entonces, esta norma contradice todo el espíritu del orden público laboral que estamos viendo en esta clase, digamos. Por eso es una norma tan cuestionada, porque, repito, si vos me ponés a elegir entre firmar este papel que dice que voy a estar en el banco de horas o no, yo reviso que no tengo un peso en la cuenta, que necesito comer, que mi familia necesita comer, y te firmo lo que quieras. Y la jornada, ya lo vamos a ver cuando veamos jornada, no es un derecho así nomás, digamos. Tiene que ver no solo con la plata, con si me pagan o no horas extras. Tiene que ver con la salud. O sea, trabajar 12 horas por día te destroza la vida. Envejeces más rápido, súper estresante. No sabes bien cuándo vas a ver a tu familia, sí o no. Te perdés cumpleaños, actividades sociales. O sea, perdés libertad. Es eso. O sea, el contrato de trabajo es ceder libertad por dinero. Estas 8 horas por día, hago lo que quieras. Vos tenés la facultad de dirección, de organización, de control, y yo cumplo tareas. Cedo libertad. Y estas normas profundizan el posible abuso de derecho, porque depende de la voluntad. Repito, nosotros vamos a tener herramientas jurídicas para analizar si esto es constitucional o no. Por ejemplo, el convenio 1 de jornada del OIT, que habla de la jornada limitada. Entonces nosotros podríamos pedir la inconstitucionalidad de ese acuerdo y reclamarlo de antes. Entonces el que va a tener la espada ahora va a ser el empleador. Porque en cualquier momento, si ese trabajador reclama, ¡pum!, le cae la espada. Obvio que ustedes tienen que saber, las estadísticas oficiales de la cantidad de juicios iniciados varían entre el 1 y el 2%, dependiendo de si son casos de despidos o accidentes. Esto quiere decir en la práctica que muy pocos trabajadores reclaman. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene miedo de reclamar para que después no va a conseguir un trabajo, etcétera, etcétera. Lo cual para mí, adelanto que es un mito. ¿Por qué que es un mito? Me encantaría hacerle un examen a ustedes de nombrame 10 diputados, nombrame 10 senadores. La mayoría no tiene idea. O sea, nosotros tenemos tanta información en la cabeza que algo tan importante como saber qué diputados votaron una ley o qué senadores, no lo sabemos, menos va a saber una empresa si otra empresa lo despidió o no. Encima es bastante absurdo, pues si yo soy Coca-Cola y compito contra Pepsi, no le voy a decir a Pepsi, che, no contrates a Juan porque es re mal trabajador. Al contrario, le voy a decir contratalo. Entonces es medio un mito, pero ese mito está. Entonces lo que quiero transmitir es que muy pocos trabajadores reclaman en un país donde se habla que más o menos entre el 40 y el 60% es gente totalmente no registrada o parcialmente no registrada. O sea que tenés una población que el 60% puede hacer juicio, solo hace el 2%, y esta es la realidad. Entonces, esta ley la pueden usar empleadores, pero con que un trabajador reclame, ese empleador va a tener una inestabilidad. Por eso hablo de la espada ficticia. Recuerden la clase de fuentes. Es muy importante analizar la jerarquía y las garantías constitucionales cuando leemos cada artículo, digamos. Y nunca vamos a tener certeza de la inconstitucionalidad. Por eso va a depender de un juez, de un caso en concreto, de Juancito. Y nos tenemos que preparar para todas las hipótesis. Porque va a haber otro que va a decir, ¿esto es constitucional? ¿Qué problema hay? Él aceptó trabajar banco de horas, trabaja 12 horas, el otro día trabaja 3, el otro 12. Esto no está violando ningún derecho, ninguna garantía constitucional. Y ahí va a estar el juego en el caso en concreto. ¿Se entiende?
Pasemos a otra de las reglas, por ejemplo, creo que esto lo vimos cuando vimos irrenunciabilidad, que es la regla del artículo 58. Esta norma dice que no se admiten presunciones en contra del trabajador, ni las derivadas de la ley, ni de convenciones colectivas de trabajo que conduzcan a sostener la renuncia al empleo o a cualquier otro derecho, sea que las mismas deriven de su silencio o de cualquier otro modo que no implique una forma de comportamiento inequívoco en aquel sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que en derecho laboral, el que calla no otorga. ¿Vieron ese dicho popular de que si te quedas callado, le estás dando la razón al otro? No. Principio de irrenunciabilidad, de orden público. El principio es que no. Salvo, dice al final, comportamiento inequívoco. Entonces tenemos que repasar, por ejemplo, la figura del 241, que habla de una forma de extinción del contrato de trabajo. Voy a ir al último párrafo. Y dice que una forma de extinción del vínculo es cuando se extingue por voluntad concurrente de las partes. Esto quiere decir que hay comportamiento inequívoco de la empresa y comportamiento inequívoco del trabajador de que ambos querían abandonar la relación. Si te viene a ver un trabajador que me dice, mirá, yo hace 1 año y medio trabajaba por una empresa, pero la verdad no hice nada. Hipotéticamente, vos, ¿qué le podés decir? Mirá, si bien la prescripción, que lo vamos a ver ahora unos minutos, son 2 años, el juez puede entender que vos abandonaste la relación laboral porque durante 1 año y medio no reclamaste nada, no mandaste un telegrama, no reclamaste el salario, la empresa no te pagó, entonces el vínculo ya está, se extinguió, no tenés derecho a indemnización. Encima, la nueva ley establece que en un contrato de trabajo de prestación continua y permanente, que es el contrato de trabajo normal, se considera configurado este supuesto si transcurren 2 meses calendarios sin que alguna de las partes manifieste su voluntad de continuidad. Entonces, ¿qué le agregó el legislador? Que si pasan 2 meses desde que vos no vas a trabajar y la empresa no te da tareas, se extingue el vínculo y después no podés reclamar. Esta norma también perjudica al trabajador porque antes había jueces que entendían que como mínimo tenía que pasar o 3 meses o 6 meses. 6 meses. Eso es lo que decía la jurisprudencia. Y ahora, si el trabajador no reclama en 2 meses, tiene el peligro de no poder reclamar nunca más. O sea que esto es una excepción al principio de irrenunciabilidad, al principio de orden público. Vos no podés renunciar, pero si te quedás callado por 2 meses, estás al horno. Ojo, comportamiento inequívoco se puede interrumpir. Por ejemplo, estoy enfermo. Tengo un accidente, estoy 2 meses en cama, en coma. Bueno, eso no es comportamiento inequívoco. Ahí hay una fundamentación jurídica, una justificación de por qué yo no te avisé y por qué yo no estaba yendo. ¿Se entiende? Si yo te mando un telegrama y te digo, che, registrame, che, pagame esto que me debes, no estoy abandonando la relación. Por eso, los abogados, a todos nuestros amigos que no son abogados, le decimos, antes de que renuncies, consulta a un abogado. ¿Por qué? Porque el silencio te puede costar muy caro. Y mantener tu domicilio actualizado. En tu DNI donde dice que vivís, eso mantenerlo actualizado. En la empresa donde dice que vivís, eso mantenerlo actualizado. Porque ahí es donde te van a notificar. Y si te notifican ahí y vos no contestás, estás al horno. Jurista tip, mantengan los domicilios actualizados. En el DNI y a la empresa. Clave. Porque si no, la empresa puede alegar comportamiento inequívoco. ¿Se entiende? En el mismo punto de vista, estábamos hablando recién de... Sí, perdón. Un poquito, ¿cómo es lo de los 2 meses? O sea, entendí todo lo del final, la norma tal cual, me perdí en eso. Sí, la pregunta es, ¿qué es comportamiento inequívoco? ¿Cuántos meses tienen que pasar? Antes de la ley de modernización, la jurisprudencia, los jueces, en casos en concreto, habían establecido que como mínimo tenía que pasar 3 meses o 6. Incluso una vez leí un fallo de 1 año, pero lo común eran 3 meses.
Entonces, si durante 3 meses el trabajador no reclamó, la empresa no le pagó, el vínculo se extinguió por mutuo acuerdo o comportamiento inequívoco del 241. Ahora, la ley dice que si pasan 2 meses, hay comportamiento inequívoco y se extingue el vínculo sin derecho a indemnización. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto en una clase que no es de extinción del contrato de trabajo? Porque es un ejemplo de excepción al principio de irrenunciabilidad y al orden público. ¿Entiende? Sí, buenísimo, gracias. Otro ejemplo tiene que ver con la prescripción laboral. Ustedes saben que hay algo que se llama prescripción que tiene que ver con la extinción de la acción. O sea, de repente, vos para ejercer un derecho, por ejemplo, te despiden sin causa. Y vos, te despiden inventando una causa. Ya vamos a ver la diferencia con causa sin justa causa, pero ponele que yo tengo que reclamar. Lo que habíamos dicho recién es que el silencio no se puede presumir en mi contra. Pero la ley de contrato de trabajo sí establece la prescripción de los créditos laborales. Y la establece en un plazo de 2 años. Entonces, si a mí me despiden hoy y me inventan una causa, me dicen que yo me robé algo y es mentira, y yo legalmente yo podría hacer un juicio por eso, porque es mentira. Me inventaron, me hicieron la cama, me inventaron algo. Entonces, ¿puedo reclamar? Sí, pero a los 2 años prescribe la acción. Si ellos me quieren pagar después de los 2 años, se puede. Es una obligación natural, digamos, ¿no? Pero, si no reclamé, estoy al horno. El derecho funciona a petición de parte. En este caso, el silencio del trabajador por el plazo de 2 años extingue la acción. O sea que es una excepción al orden público. Y esta norma tiene carácter de orden público. ¿Qué quiere decir en castellano? Si pasan 2 años, estás al horno. Obvio que la prescripción se puede suspender, se puede interrumpir, y ahí se aplican las reglas del Código Civil, digamos. Si mandás un telegrama, si iniciás un juicio, podés suspender o interrumpir la acción. Pero, si te viene un trabajador y me dicen, che, me despidieron en la pandemia, ¿podemos reclamar? ¿Y vos qué le podés decir? ¿Tenés derechos irrenunciables el orden público? No, pará. Acá hay una norma en particular, artículo 256, pasaron 2 años, ya no podés reclamar más la acción. Es una excepción a todo esto que venimos viendo. ¿Se entiende este supuesto? Ahora. Sí, profe. Perfecto. Otro supuesto. ¿Qué pasa si a mí me pagan de menos? O sea, yo vengo trabajando hace 10 años cobrando 1 millón de pesos, pero en realidad el convenio colectivo dice que me tienen que pagar adicional antigüedad, adicional presentismo, adicional caja, y no me lo pagan. O sea que me deben, a plata de hoy, 200.000 pesos por mes. ¿Puedo reclamar esa diferencia? Porque durante los últimos 10 años yo me quedé callado. Hay que ver el tema de años, pero la respuesta es sí, en los términos del 260 que repasamos en la clase pasada, el pago insuficiente. El pago insuficiente de obligaciones originadas en las relaciones laborales efectuadas por el empleador será considerado como entrega a la cuenta del total adeudado, aunque se reciba sin reservas. No hace falta poner en recibo con disconformidad, etcétera, etcétera. Y quedará expedita al trabajador la acción para reclamar el pago de la diferencia que corresponda por todo el tiempo de prescripción. Acá el único límite para la mayoría de la jurisprudencia es este plazo de 2 años. O sea que vos podés reclamar diferencias salariales de meses anteriores, pero solo 2 años atrás. Porque cada mes se fueron devengando estas diferencias. O sea, vos me debés 200 de enero, 200 de febrero, 200 de marzo, 200 de abril. Y cada mes se fueron devengando.
Y de acuerdo a este juego armónico del 260 y la prescripción, solo puedo reclamar dos años para atrás. Entonces, si te viene a ver un trabajador que hace horas extras hace 10 años y nunca se las pagaron, técnicamente para la mayoría de la jurisprudencia solo puedes reclamar 2 años de horas extras. O sea que le comieron 8. Hay jurisprudencia, por ejemplo en España, que dice que la prescripción tiene que contarse desde la extinción del vínculo. Porque durante el vínculo, ¿quién te va a reclamar? Si yo tengo miedo a que me despidan. Pero en la Argentina, la mayoría de la jurisprudencia no reconoce esto. Justo la doctora Ducros tiene un libro de prescripción muy bueno, donde habla de esta teoría, de la posibilidad de reclamar más. Pero en los papeles es tanta plata que yo creo que a los jueces les tiembla un poco el pulso. Por eso la mayoría de la jurisprudencia argentina solo te deja reclamar 2 años para atrás de diferencias salariales. Porque si te permiten reclamar 10 años para atrás, de repente ese juicio te da una suma tremenda. Pero otro me podría decir, ¿pero qué culpa tiene el trabajador? Si él probó que le deben 10 años horas extra, ¿por qué no la puede reclamar? Bueno, por este juego armónico de la prescripción, que es un mecanismo para darle seguridad jurídica al empleador, más que nada. ¿Se entiende, juristas? Este juego armónico de la prescripción con el 260. Sí, profe. Sí. ¿Alguna pregunta de todo esto? Se entendió claramente, ¿no? Lo que estuvimos viendo por ahora. Buenísimo. Algo que no dije que está bueno, que tiene que ver con el carácter tuitivo, tiene que ver con el 57. Porque una cosa es el silencio del trabajador y otra cosa es el silencio del empleador. Porque en los términos del artículo 57 constituye presunción en contra del empleador su silencio. Pero tiene que haber una intimación del trabajador. Y tiene que ser de modo fehaciente. Que sea de modo fehaciente tiene que ver con la certeza. En la Argentina vos podés notificar cosas de formas distintas. Por ejemplo, verbalmente. Che, te notifico que me debes 1 mes de salario, págamelo. Otra cosa es una notificación por nota simple. Agarro un papel, le pongo fecha, lo firmo y te digo, che, me debes plata. Pero ese documento privado me lo pueden desconocer porque no reconocen la firma, la fecha, la autenticidad y yo tengo que probarlo en juicio. Un caos. Que sea de modo fehaciente tiene que ver, por ejemplo, porque hay un acta de un escribano que le da fe pública a ese instrumento y deja de ser un instrumento privado para ser un instrumento público. O un telegrama. Un telegrama laboral que es gratuito, como vimos cuando hablamos de principio de gratuidad, artículo 20. O en el caso del empleador, la carta documento que es paga. ¿Por qué eso es un modo fehaciente? Porque cuando el trabajador, por ejemplo, va al correo, va con 3 copias. Una se la queda al trabajador sellada, otra se la mandan al empleador y otra se la queda al correo. Entonces después cuando yo quiero probar en juicio este modo de notificación fehaciente, mando un oficio al correo y le pregunto, ¿qué? ¿Este papelito es auténtico? ¿Cuándo se mandó? ¿Cuándo se recibió? Y pruebo la comunicación. Entonces, también existe la notificación por teléfono, por WhatsApp, por mensajito de SMS, por Discord o cualquier tipo de forma electrónica. Pero el problema es la prueba. En derecho tenemos que pensar en preconstituir prueba muchas veces. Entonces, ¿qué me dice este artículo? Que yo puedo hacer que el silencio del empleador sea una negativa. Pero, primero tengo que intimarlo de modo fehaciente. Para que cumpla esta obligación, básicamente. Y si no me contesta y pasan un plazo razonable que nunca va a ser menos a 2 días hábiles, el juez hipotéticamente puede presumir en contra del empleador. Esto es una pequeña presunción. Yo he visto jueces que consideran que 2 días hábiles es muy poco tiempo, así que cuidado, porque dice un plazo razonable. Yo he visto jueces que no es una presunción que produce prueba plena, digamos. Pero si yo te mando una carta de documento reclamando horas extras, o rechazando una suspensión, o rechazando un despido, y la empresa no me contesta, un hipotético argumento es el 57.
Porque, repito, todo esto del principio de irrenunciabilidad, el orden público, está para garantizar un piso mínimo a favor de la persona que trabaja, que da la prestación personal en el contrato de trabajo. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Estamos bien, ¿no? Después, en la clase de la relación, del contrato de trabajo, de la existencia, vamos a profundizar mucho un artículo que vimos cuando vimos el principio de primacía de la realidad, que es el famoso artículo 14, el que dice que es nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará regida por esta ley. ¿Qué quiere decir en castellano esta regla? Que el orden público también alcanza cuando hay simulación, cuando hay fraude, cuando se aparentan normas no laborales o cuando hay, por ejemplo, interposición de personas. Y esto se tiene que analizar armónicamente con el artículo 12 del Código Civil, que también habla de orden público y de fraude, digamos. Y veamos un par de ejemplos. Por ejemplo, vos empezás a trabajar en un estudio jurídico y te hacen firmar una pasantía. Entonces, te pagan como pasante, no como trabajador. Pero, en realidad, vos te pones a ver la ley de pasantía, que ya la vamos a ver, y decís, pará, la ley de pasantía dice que tengo que trabajar menos de 20 horas semanales, y yo estoy trabajando de lunes a viernes 9 horas por día, estoy en 45 horas semanales. Che, pará, la ley de pasantía dice que tiene que haber un convenio con la facultad, y yo no hice ningún convenio. Acá hay un fraude en los términos del 14. Entonces, ¿qué hace en los términos del artículo 7, 13, 12, 14? Se reemplaza ese falso contrato de pasantía de forma automática, de pleno derecho, por un contrato de trabajo. ¿Se entiende? Lo mismo si hay una interposición de personas. Yo soy un empleador argentino que no quiero problemas. Entonces agarro un vagabundo y le digo, che, la empresa la voy a poner a tu nombre, a los trabajadores los voy a poner a tu nombre, y el día que hagan juicio, yo me desentiendo. ¿Por qué? Te van a demandar a vos. Si yo pruebo que hay una interposición de personas, que en realidad vos me dabas órdenes, vos me pagabas, vos hablabas con los proveedores, vos eras dueño del know-how, vos tenías control de la marca, etcétera, 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 hipotéticamente podría penetrar esa simulación, ese fraude, y reclamarte a vos como verdadero empleador. ¿Se entiende? Entonces el orden público también tiene técnicas para combatir la interposición de personas, la simulación y el fraude. Y esto se aplica en otros casos muy comunes de la vida cotidiana, por ejemplo, que te obliguen a firmar un contrato de monotributo, pero que sea mentira. Me refiero a un contrato de locación de servicios escondido en la figura del monotributo, que te obligan a ser monotributista y facturar todos los meses. O ser un falso colaborador, de acuerdo a la ley base, la figura del colaborador, que son todos institutos que vamos a profundizar cuando estudiemos la relación del contrato de trabajo y el concepto de dependencia. Pero hay que tener en cuenta que el orden público también alcanza a estas figuras. En castellano, ese trabajador que le obligan a ser monotributista, incluso si le obligan a poner, no sé, el contrato de alquiler de negocio a su nombre, si nosotros demostramos que en los hechos, de acuerdo al principio de primacía de la realidad era otra, por medio de la aplicación del orden público, puedo reclamar todas las consecuencias del contrato de trabajo, todos los derechos y garantías. Obra social, aguinaldo, vacaciones, salario mínimo, no sé, ART, todo el paquete. En los hechos, en el día a día no, pero si hago
un reclamo? Sí. ¿Por qué? Por una cuestión de orden público. ¿Se entiende? El trabajador no registrado tiene los mismos derechos que un trabajador registrado. Pero en el día a día no. Esta es la diferencia entre el ser y el deber ser. El derecho lo que busca es que todos tengan ese piso de derechos. Pero en los hechos no tengo obra social, no tengo RT, puede que no me reconozcan el aguinaldo, puede que no me reconozcan las vacaciones, pero en realidad todos tenemos ese derecho a pesar de que esté registrado de otra forma. Esto es una evidencia más del orden público. ¿Se entiende esto? Como verán, algunos conceptos los tenemos que repasar de la clase de principios, pero son el ABC. Entonces, no tengo miedo en repetir algunas cosas porque son fundamentales, y no solo digo para el parcial, sino para entender cómo se aplican los principios, el orden público y las fuentes en el caso en concreto. Lo que es complicado a veces es la prueba. Por eso vamos a ver en la clase de la relación laboral qué tengo que probar para que ese monotributista se convierta en un trabajador. Porque el contrato de locación de servicios, el monotributo, es válido. O sea, yo como abogado puedo ser monotributista autónomo, pero si estoy inserto en una relación total o parcialmente ajena, porque trabajo en el estudio jurídico de Pepe, cobro un salario, cumplo un horario, recibo órdenes, me tomo vacaciones cuando ellos me dicen, me pueden sancionar, atiendo a los clientes de él y yo no les puedo cobrar, yo no establezco el precio. Bueno, entonces eso puede esconder una relación laboral. Pero sí, yo soy abogado y yo elijo a mis clientes, les cobro lo que quiero, cuando quiero, trabajo cuando quiero, trabajo en calzones un domingo, hago lo que quiero. Bueno, ahí puede ser que sea un verdadero autónomo. Pero estas normas se aplican cuando hay fraude, digamos. Lo que pasa es que también se destruyó o se intenta destruir una de las herramientas más importantes de la efectividad de los derechos laborales de este tipo de trabajadores, que es la presunción del 23. El 23, antes del DNU, lo que decía es que cuando hay una prestación de servicios, por ejemplo, el contrato de locación de servicios, el monotributo, el contrato de pasantía, lo que sea, se presumía la existencia del contrato de trabajo. Pero ahora la fueron modificando con el DNU, con la ley bases, y le fueron sacando cosas. Al principio dijeron que si había depósitos bancarios, si había facturas mensuales consecutivas, no se aplicaba la presunción. Y ahora, con la ley de modernización, fueron por todo y dijeron que esta presunción no se aplica salvo que haya prestación de servicios en situación de dependencia. O sea que tenés que probar la dependencia. Ya vamos a ver que el concepto de dependencia es bastante complejo, porque hay una dependencia económica, técnica, jurídica, y este artículo no aclara qué tipo de dependencia. Pero decirte que se va a presumir que existe contrato de trabajo, que es un contrato bajo dependencia, cuando haya dependencia, es como que ya no existe más la presunción. Entonces, este mecanismo que trataba de darle fuerza al orden público desaparece. Salvo que interpretemos que si yo pruebo, por ejemplo, que hay dependencia económica, se aplica. Por ejemplo, yo soy monotributista, pero el 100% de mis ingresos vienen de vos. Vos me pagás todos los meses lo mismo y el 100% de mis ingresos vienen de vos. Entonces, hipotéticamente, podría llegar a pedir la aplicación de esto. Pero tampoco dice que se va a aplicar cuando hay facturas consecutivas. Entonces, de alguna manera, lo que trató de hacer el legislador es reducir todo esto. Reducir la aplicación de esta presunción. Y indirectamente, lo que fomenta es a que el empleador quiera contratar a trabajadores como monotributistas. En los hechos, si ven las estadísticas de la ley bases ahora, en un año y medio o dos,
bajó mucho el trabajo registrado, pero subió mucho el trabajo de monotributistas. Capaz son monotributistas reales o capaz son falsos monotributistas. Falsos me refiero a que esconden un contrato de trabajo. Y ya vamos a ver en la clase donde analicemos todo lo que tiene que ver con el trabajo no registrado, el registro y todo eso. Pero esto trae muchos problemas en la práctica, porque cada peso que estos trabajadores no aportan al Sistema Único de Seguridad Social es un peso menos que tienen los jubilados, que tiene menos plata los hospitales públicos, porque incluso no hay plata en las obras sociales, entonces ese trabajador se va al hospital público, menos financiación para las escuelas, pues el Estado recauda menos, y también individualmente el trabajador tiene otras desventajas, porque si es un monotributista no tiene ART, no tiene salario mínimo asegurado, no tiene una indemnización laboral asegurada tampoco, porque tiene que demostrar la relación laboral. O sea, hay muchas consecuencias en esconder un trabajo autónomo en uno que en verdad es un contrato de trabajo. Repito, esto lo vamos a ver en profundidad más adelante, pero son conceptos básicos que tienen que ver también con el orden público y el principio de irrenunciabilidad. Por eso a veces repetimos algunas cosas. Lo mismo el artículo 15. Recuerden, en principio el silencio no admite básicamente una consecuencia negativa para el trabajador salvo comportamiento inequívoco. Pero si vos firmás un acuerdo, estás medio al horno, digamos, en la realidad. Obvio que cualquier acto jurídico, la renuncia del trabajador, o en este caso un acuerdo, puedes tener vicios de la voluntad. Si a vos te viene a ver un cliente, me dice, me pusieron una pistola en la cabeza y me dijeron que firme acá, bueno, hay un vicio de violencia. Y ahí tenemos que acudir a todo el sistema de nulidades del Código Civil y ver si este acto es nulo. Porque los actos pueden tener vicios de la voluntad, digamos. Pero la ley laboral dice que los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios pueden ser válidos cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa. Mediare o no, mediare resolución fundada de cualquiera de estas que declare que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de derechos e intereses de las partes. Esto, les recuerdo, lo que quiere decir en castellano es que si a mí me deben 10 millones de pesos por una indemnización laboral, técnicamente puede ser válido un acuerdo que yo diga, está bien, hasta acá llegó la cosa, no reclamo más nada, hacemos un acuerdo por 5 millones en vez de 10, siempre y cuando haya una autoridad judicial o administrativa y que esa resolución de esa autoridad administrativa o judicial esté fundamentada en una justa composición de derechos e intereses de las partes. O sea que el juez tiene que decir, mira, en este caso me parece justo 5 millones. Pero si el juez entiende que es poco, en teoría no podría celebrarse ese acuerdo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque hay un orden público, digamos. Hipotéticamente, se puede pedir la revisión de un acto administrativo, hay mucha jurisprudencia de la Corte que así lo entiende. Hipotéticamente también podría ser nula una sentencia judicial. Si se demuestra, por ejemplo, que al juez lo estaban amenazando, hipotéticamente puede ser. Pero en los hechos, en la práctica, es muy difícil revertir un acuerdo firmado por el trabajador. Si está homologado administrativa o judicialmente, es muy complicado darle vuelta. Hipotéticamente se puede, de acuerdo a toda la teoría de los vicios de los actos jurídicos. Otro caso que no llegamos a ver, la clase de irrenunciabilidad, pero es importante lo repasemos, es cuando hay un mutuo acuerdo. Porque nosotros vamos a ver en la clase de extinción del contrato de trabajo que el contrato de trabajo se puede extinguir por muchas causas. Y una es el mutuo acuerdo. O sea que el trabajador puede juntarse con el empleador y decir, che, no voy a trabajar más. No renunciar, mutuo acuerdo. Estar de acuerdo. Pero lo que dice la ley, que ese acto debe formalizarse mediante escritura pública o ante autoridad judicial o ante autoridad administrativa del trabajo. Y que van a ser nulos todos los acuerdos que se celebren sin la presencia personal del trabajador. Y estos requisitos. Los requisitos es
escribano, autoridad judicial o autoridad administrativa. Entonces, básicamente, si te viene a ver un trabajador que firmó un acuerdo sin escribano de por medio, sin autoridad judicial o sin autoridad administrativa, eso es nulo. Orden público, irrenunciabilidad, nulo. Te viene a ver un trabajador que firmó un papelito y dice, che, no te voy a reclamar nunca más. Acepto estos 2,50 pesos, no te voy a reclamar nunca más. Eso es nulo. No se puede extinguir el vínculo, salvo respetando estas condiciones. Incluso hay jurisprudencia que después se preguntan, ¿qué? ¿Es lo mismo si participó un abogado en esto? Porque no dice que el trabajador tiene que tener representación. ¿Es lo mismo si el abogado lo puso la empresa? ¿Puedo atacar de nulo este acto jurídico, este acuerdo que se firmó por un escribano sin presencia de abogado? ¿Que le pagaron 2,50 pesos cuando en realidad le correspondían 10 millones, le pagaron 200? Hipotéticamente se puede, de acuerdo a todo el sistema de nulidades del Código Civil. Vicio de error, de violencia, de lesividad, abuso de la posición dominante. Hipotéticamente se puede. Pero ojo, porque la ley permite que el vínculo se extinga. Y hay un fallo de la Corte de los últimos años que dice que los mutuos acuerdos en principio son válidos. En principio son válidos. Salvo que demuestre lo contrario. El vicio. O sea que el orden público tiene un cierto límite. Y que necesita mucha prueba. Eso es lo que quiero transmitir en los términos del 241. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Otra cosa que vamos a ver más adelante tiene que ver con la renuncia del trabajador. Una de las formas de extinción del contrato de trabajo es la renuncia al empleo, digamos. O sea, ¿qué pasa si un trabajador se enoja y dice renuncio y cierra la puerta? ¿Qué pasa para el derecho argentino? ¿Qué consideran ustedes? O sea, si Tenés no que mandás avisar. la carta de documento, claro, de manera fehaciente. Si no, te podría Perfecto. decir que no estás presenciando el trabajo. Perfecto. Estoy justo buscando el artículo, pero la ley de contrato de trabajo también establece una protección. Dice la ley de contrato de trabajo que técnicamente esto es una norma que trata de proteger al trabajador a través del principio de irrenunciabilidad y el orden público, de que la renuncia por sí no es válida, salvo que la hagas por un intercambio telegráfico o agrega la nueva ley mediante formas electrónicas o virtuales, digamos, ¿no? Esto de que usted recién comentó es hasta beneficia al trabajador, porque si el trabajador podría decir, bueno, renuncio y no presentar nada, y pasan los 2 meses, que dice ahora con la reforma laboral, después digo, uy, pará, che, se me fue, bueno, voy a reclamar, quizá me quedaron debiendo un sueldo, no sé qué, pasaron 2 meses y ahí no lo podría cobrar. Entonces, por cierta forma está bueno esto de que sí o sí tenga que hacerlo a través de un medio fehaciente, ¿o no? Recontra. El hecho de que el legislador diga que la renuncia no es válida en un papelito escrito o la renuncia verbal es para darle derechos al trabajador. Porque si no, ¿qué diría la empresa? No, él renunció. Mirá, acá me firmó este papelito. Y el trabajador no podría reclamar nada porque renunció. Y una vez que renuncias a tu empleo, no te corresponden indemnizaciones. Entonces la ley establece que la única renuncia válida es por telegrama. ¿Por qué por telegrama? Porque tenés que ir al correo argentino con tu DNI, tenés que llenarlo, tenés que mandarlo, es gratuito, y de esa forma que se asegura la voluntad del trabajador. ¿Se puede pedir la nulidad de esto? Sí, lo mismo, vicios del acto jurídico. Me dijeron que si no iba, le iban a secuestrar a mi hijo, me pusieron un arma, me dijeron que si no iba no me iban a pagar el sueldo, me dijeron que renuncie a esta empresa para que me contraten a la otra. Yo tengo un caso del estudio donde pasó eso. Juntaron a 30 trabajadores y le dijeron, todos renuncien y los contrata la otra empresa para hacer exactamente lo mismo. Si no lo hacen, pierden su trabajo. Entonces, esa renuncia para mí
tiene un vicio de la voluntad, hice un juicio diciendo esa renuncia es nula. Pero en principio, la renuncia que vos mandás por telegrama es válida. Pero lo que le agregó la ley llamada de modernización es que también podés renunciar de forma virtual. Entonces, hay que ver los alcances de esto, ¿no? Hasta dónde esto no puede llegar a perjudicar al trabajador en un caso en concreto. Eso es el pequeño peligro, digamos. Técnicamente, me parece que todo esto es nuevo. Se refiere el legislador al sistema, por ejemplo, del correo argentino para mandar cartas, documentos y telegramas de forma virtual. Es algo que está habilitado, que tiene pocos años, que existe, digamos. Entonces, debería basarse en eso. Pero ¿cuál es el peligro? Que cualquier persona se haga pasar por el trabajador, se cree la cuenta virtual y le manda un telegrama de renuncia. Porque hay muchos trabajadores que no entienden tanto de sistemas electrónicos y cosas así. Entonces de repente le agarran el DNI, le crean una cuenta al lado de él, le contestan un par de preguntas y ¡pum! Le mandan el telegrama de renuncia. Y ni se entera el trabajador qué pasó. Entonces antes la ley lo que establecía es, no, pará, la renuncia tiene que ser personal, tenés que ir al correo argentino, tenés que mandar esto. Y ahora se amplía, digamos. ¿Se entiende? Profe, pero también decir Sí. voy a renunciar, el empleador no lo puede tomar como que ya vas a renunciar y lo puede tomar a su favor, ¿eso? Nunca dije que no era un incumplimiento. Porque eso es un incumplimiento, que lo vamos a ver en la clase de derechos y deberes de las partes. Porque el trabajador tiene el deber de fidelidad, de diligencia, de buena fe, de cumplir las órdenes del empleador, siempre y cuando sean razonables, ¿no? Entonces, si el trabajador dice renuncio y me voy, lo que está haciendo es fallando a su obligación de cumplir sus tareas, su diligencia, su asistencia. Entonces yo te puedo intimar. Hey, ¿por qué te fuiste? Te puedo suspender o te puedo decir volvé bajo el procedimiento de abandono. Ya lo vamos a ver en el futuro. Pero no es una renuncia técnicamente hablando. Es el Eso 240, ¿no? Eso, perfecto, 240. La extinción del contrato de trabajo por renuncia del trabajador medio no previsto deberá formalizarse como requisito de su validez mediante despacho telegráfico. Esto que está en verde es lo que se agregó. O en formato físico o digital cursado por el trabajador a su empleador o ante autoridad administrativa del trabajo en la forma que determine la reglamentación. Entonces, ¿qué le sumaron? Esto de digital. Lo de autoridad administrativa siempre estuvo, pero en la práctica no se aplica mucho porque, no sé, debería haber como un puestito en el Ministerio de Trabajo, en la Secretaría de Trabajo, donde voy y renuncio. Lo que se usa en la práctica es que el trabajador va al correo argentino y manda el telegrama laboral de renuncia. Y lo que le agregaron es esto, o digital. Lo más importante de esta clase es que entiendan el juego armónico del 7, del 13, del 12, del 14. Y todo recae en esto, en la sustitución de las cláusulas nulas que están afectando el orden público y su reemplazo por el orden público. ¿Se entiende? Cuando tratan de vulnerar un derecho, una ley, si demostramos que esa norma en realidad debería aplicarse, se termina aplicando. ¿Por qué? Por el orden público. Y cada vez que lean una norma que le da más fuerza a la autonomía de la voluntad, lo que están haciendo es desplazar el orden público. El Código Civil está lleno de normas que no son de orden público, que dicen, por ejemplo, que son dispositivas, que dicen, en el caso de que las partes no aclaren si este contrato de alquiler, contrato de locación, va a ser de vivienda o va a ser comercial, se va a aplicar el correspondiente a la zona, a la ubicación del inmueble. Entonces, si está en una zona de
de comercios es un contrato de locación comercial y si está en una zona de vivienda se aplica la vivienda. O sea que esa norma lo que trata de hacer es regular ante el silencio de las partes. En cambio, el orden público laboral se integra el contrato ante ese silencio o ante un acuerdo que lo trata de perforar. Repito, nadie puede pactar por debajo del orden público, sí pueden pactar por encima. Y esto es lo importante de la clase. Que entiendan cómo opera y que entiendan que todas las normas laborales, o la mayoría, son de orden público y que la diferencia tiene que ver con cómo está redactado. Nadie puede decir que el banco de horas es de orden público, dice podrán. Entonces no corresponde. Lo que sí podríamos analizar es, en el hipotético caso, por ejemplo, que yo celebro este banco de horas, que lo vamos a ver cuando veamos jornada, tiene distintas reglas. Por ejemplo, dice que deberá respetar los descansos mínimos legales. Ah, bueno, entonces esto sí es de orden público. ¿Se entiende? Una vez que yo acepté esto, hay algunos límites de orden público, incluso dentro del supuesto de la norma. Lo importante es la regla. ¿Alguna pregunta? Pues ya estamos en hora. Chao, profe, gracias. Nos vemos, juristas. Muchas Hasta la gracias. próxima. Chao, profe. Gracias. Gracias. Jurista, lo que acabas de ver es una clase de elementos de derecho al trabajo de la UBA en la Facultad de Derecho. Si te gustó, compartila, dale like y sumate a la Academia de Juristas. ¿Qué? ¿No sabés qué es la Academia de Juristas? Te cuento. Para jurista, ¿te está encantando este video? Hiciste clic en el lugar indicado. Este video está auspiciado por mí, por la Academia de Juristas, una suscripción muy económica, más barata que una hamburguesa con papas fritas que te puede salvar la vida. Bueno, no sé tanto si salvar la vida, pero básicamente es una suscripción que permite que este canal siga vivo y que vos sigas aprendiendo. Y no solo eso, porque te va a permitir tener acceso a más de 450 horas de clase sobre la práctica profesional, sobre el ejercicio de la abogacía, sobre el derecho laboral, accidentes y despidos. Y eso no es todo, porque vas a tener acceso a un gran grupo de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp donde todos saben que el que enseña es el que más aprende. Donde vas a poder hacer preguntas y vas a poder responder preguntas a personas como vos, jurista, que está aprendiendo o que sabe bastante y quiere ser parte de una gran comunidad. Donde te vas a enterar las últimas novedades, los últimos fallos, las últimas leyes, los últimos decretos. Y no solo eso, porque en la Academia de Juristas vas a tener acceso a mí casi todos los martes del año a las 7 de la tarde, donde doy una clase especial o hago una clase de preguntas y respuestas sobre el ejercicio de la profesión, básicamente. Y no solo eso, jurista, porque vas a tener acceso a la calculadora laboral inteligente, al actualizador de datos y a la biblioteca de juristas, donde pongo mis modelos de demanda y mis modelos de telegrama, y hay todas clases donde explico todo paso por paso, cómo hacer un telegrama, cómo hacer una liquidación, sobre prueba testimonial, todo aplicable a todo el país. Hacé clic acá abajo donde te dejo info de la Academia de Juristas. Porque la vida te da problemas. Soy jurista, soluciones. Sigamos con el video, jurista.